La majestuosa ciudad de París tiene más de 2000 años de antigüedad, y su forma ha cambiado radicalmente a través de los siglos. Antes de ser conquistada por los romanos, la ciudad se limitaba a un pequeño asentamiento en esta pequeña isla a la mitad del río Sena, más tarde llamada Île de la Cité, la isla de la ciudad. Una vez habiendo conquistado este asentamiento, los romanos establecieron la ciudad de Lutetia Parisiorum, que en latín significa el pantano de los parisios, la tribu de los galos que habitaban la isla. Lutetia Parisiorum era esencialmente un asentamiento dividido en dos partes. Los habitantes galos originales habitaban en la isla, estratégicamente un cruce clave del río Sena, mientras que los romanos preferían el terreno elevado y seco de las laderas y la cima de la montaña Santa Genoveva al sur. El Cardo Maximus, la calle principal que atravesaba las ciudades romanas de norte a sur, era la actual Rue Saint-Jacques, que desde entonces continuaba a través de los puentes de los brazos del Sena. No se conoce con precisión la traza urbana de Lutetia, puesto que no era una ciudad muy importante en aquella época, y por tanto no es tan fácil encontrar restos romanos en París, pero aún puedes encontrar algunos vestigios del anfiteatro que ahora sirven como cimientos de edificios modernos. Hoy en día los niños franceses juegan fútbol donde los gladiadores solían combatir. Nada queda del foro romano, pero aún puedes ver restos de las termas. La construcción romana mejor conservada en París es el Frigidarium, la sala fría de las termas, hoy parte de la abadía medieval de Cluny. En la isla, el sitio que hoy ocupa la Catedral de Notre Dame es el sitio que ocupaba el Templo de Júpiter, el cual establecía ya un punto focal religioso para los romanos. La Lutecia romana fue invadida y destruida por bárbaros galos en el siglo III. Y cuando los romanos restablecieron la ciudad en el 360 después de Cristo, la trasladaron a la isla e hicieron una muralla alrededor para aumentar sus defensas. Desde este nuevo núcleo, al que se le conoce como París desde entonces, la ciudad continuó expandiéndose hasta el siglo XX en anillos concéntricos claramente definidos por las sucesivas murallas. Durante la Edad Media la isla siguió siendo la parte más importante de la ciudad, aunque la ciudad continuó creciendo fuera de la isla. El Cardo Maximus, trazado por los romanos, siguió siendo la calle principal, pero el resto de la traza urbana original se perdió debido al crecimiento orgánico de la ciudad. En el París medieval no había espacios urbanos públicos de gran importancia. Generalmente en las ciudades medievales, las plazas públicas son un espacio residual, un resultado accidental de la intersección orgánica de las calles. A la Catedral de Notre Dame se accedía atravesando un parvis, un pequeño recinto frente a la iglesia, y el único otro espacio público de importancia a finales de la Edad Media era la Place de Grève, hoy parte de la Place de l'Hôtel de Ville al norte del río. Había tres puentes principales: el Petit Pont desde la orilla sur a la isla de la Cité, que continuaba hacia la orilla norte como el Pont Notre Dame, y el Pont au Change, que cruzaba solo el brazo del norte. Los otros dos puentes eran pequeños, peatonales y hechos de madera, mismos que se derrumbaban y reconstruían todo el tiempo. Pero el río era invisible desde los puentes, ya que estos estaban continuamente flanqueados por edificios. Esta disposición era muy común en la Edad Media, y se puede ver aún en algunas ciudades como Florencia, en Italia, donde el Ponte Vecchio, el puente sobre el río Arno, está flanqueado por edificios en ambos lados. Las orillas del Sena también estaban completamente edificadas y no había ninguna relación de la ciudad con el río. El Renacimiento italiano se centró en revivir la antigua Roma y en aplicar los conocimientos y técnicas de los antiguos romanos en el arte y en la arquitectura, hasta que finalmente el Renacimiento llegó a la Francia monárquica. Y así como cada emperador de Roma mandaba construir su propio foro en la ciudad eterna, cada rey de Francia mandaba construir su propia plaza, con una estatua ecuestre de sí mismo en el centro. El propósito de la mayoría de estas plazas era fomentar el crecimiento de la ciudad en nuevas áreas y al mismo tiempo glorificar a la monarquía con una estatua ecuestre del rey como pieza central. Una estatua ecuestre es la estatua de un hombre a caballo. La palabra proviene del latín equus, que significa caballo. En la antigua Roma, las estatuas ecuestres solían representar a líderes militares, particularmente al emperador. La mayoría de ellas fueron fundidas durante la Edad Media para reutilizar el bronce en monedas y en campanas de iglesia. La única estatua ecuestre que queda de la antigua Roma es la del emperador Marco Aurelio en la Plaza del Campidoglio en Roma.
La gente de la Edad Media pensaba que era una estatua de Constantino, y por eso no la destruyeron. La construcción de estas plazas fue un éxito en activar el tráfico en diversas partes de la ciudad. La primera en lograr esto fue la Place Dauphine, en el lado occidental de la isla. Desde sus inicios, París solo tenía un cruce sobre el Sena, los dos puentes separados que unían la sección central de la Cité con las orillas norte y sur. A medida que París prosperaba, el tráfico en los puentes aumentó, de modo que a mediados del siglo XVI ya no podían soportar el volumen de tráfico. Y bajo el reinado de Enrique III, las obras comenzaron en 1578 en un segundo cruce, los dos brazos del Pont Neuf, Puente Nuevo, para conectar el extremo de la isla de la Cité con las orillas norte y sur. El Pont Neuf fue construido según los diseños de André du Cerceau, y hoy contradice su nombre siendo el puente más antiguo de París, con la estructura original aún intacta. Para dar acceso al puente desde la orilla sur se abrió una nueva calle, Rue Dauphine, de 10 metros de ancho. Esto ejemplifica el régimen totalitario de la monarquía en ese momento. Si el rey decretaba la apertura de una calle, los edificios se demolían para que esto sucediera. Una vez finalizado el puente en 1604, se construyó una nueva plaza residencial junto a él, la Place Dauphine o Plaza Delfina, en honor al futuro Luis XIII de 6 años, el Delfín. La Place Dauphine fue la primera de muchas plazas residenciales que se construyeron en París durante el Renacimiento, pero esta se planeó de manera única. La diferencia esencial entre esta plaza y las posteriores no es solo su forma que se estrecha con las orillas de la isla, sino el hecho de que la estatua del rey se encuentra fuera del recinto cerrado. Está en su eje central, pero se encuentra al otro lado de la calle que une los dos brazos del Pont Neuf. Sin embargo, la estatua sin duda pertenecía a la plaza y no a la ciudad, pues aunque ocupaba un lugar destacado en el extremo de la isla, el rey miraba hacia la plaza y no hacia el río. Puedes ver en grabados antiguos que desde el principio esta zona de la isla se planeó para tener una vista panorámica del río. En lugar de seguir la práctica medieval de colocar los edificios a lo largo del borde de la isla, se dejó deliberadamente un espacio en los bordes para colocar las calles. Originalmente la estatua era visible desde la plaza y realmente dominaba la vista de la misma, pero la posterior incorporación de árboles hizo que la estatua ya no pudiera ser vista desde aquí. La Place Royale o Plaza Real es de gran importancia en la historia urbana europea como el prototipo de la plaza residencial. A diferencia del enfoque tradicional de casas orientadas hacia calles ruidosas y de uso mixto, la plaza residencial está diseñada para encerrar un espacio donde el tráfico externo no deseado es excluido. Llevando este concepto revolucionario aún más lejos, el urbanista real decretó que todos los edificios que daban a la plaza debían adherirse al mismo diseño de fachada, enfatizando la importancia de la unidad estética dentro del espacio. La plaza está formada por 38 casas con fachadas de diseño uniforme. En el centro de los lados norte y sur, cuerpos más altos y dominantes contenían las dos únicas entradas con arcos a la plaza. Más tarde se incorporó una calle en el lado norte para facilitar el acceso a los vehículos. Una planta baja con arcadas daba una entrada protegida a las casas y proporcionaba una conexión continua cubierta. Arriba había dos pisos superiores coronados por mansardas o techos individuales inclinados con una hilera de ventanas de buhardilla. La construcción de la Place Royale también pudo haber tenido una gran importancia social. Anteriormente, la nobleza había vivido en castillos rurales o en palacios ubicados en diferentes partes de la ciudad. La Place Royale representó un esfuerzo deliberado por centralizar a la aristocracia en torno a un concepto unificador: servir de telón de fondo para la monarquía. En lugar de un grupo fragmentado de pequeños príncipes, a menudo en oposición al rey, ahora se estaban convirtiendo en parte del espectáculo de la corte. En 1639 se colocó una estatua ecuestre de Luis XIII en el centro para reafirmar el carácter de la plaza, pero la estatua perdió su papel dominante con la incorporación de los grupos de árboles y zonas de pasto cercadas. La plaza pasó a llamarse Place des Vosges o Plaza de los Vosgos después de la Revolución Francesa. La Place de Victoire, Plaza de las Victorias, fue diseñada por Jules Ardoin Mansart, uno de los arquitectos barrocos más influyentes de Francia en el siglo XVII.
Lo mejor de esta plaza es que, aunque es un espacio de tráfico, su forma circular clarifica y abre el espacio contrastando con las calles compactas del barrio, con el propósito principal de centrar la atención en la estatua de Luis XIV en el centro. La célebre Place Vendôme, diseñada por el mismo arquitecto, se conocía originalmente como la Plaza Luis XIV, y originalmente ostentaba una enorme estatua ecuestre del rey vestido de emperador romano colocada en 1699. La plaza se terminó en 1720 y su planta constituye un rectángulo con las esquinas cortadas, creando así un efecto octogonal. Los edificios son de 3 pisos con una hilera adicional de ventanas de buhardillas en las mansardas. La altura total se limitó específicamente para ser más baja que la estatua de 16 metros de altura. En el centro de sus lados más cortos, 2 calles dan acceso a la plaza. Originalmente, estas calles eran solo para acceso de tráfico menor y cada una terminaba en edificios cercanos a la plaza. Sin embargo, años más tarde, ambas calles se extendieron a través de la red principal de la ciudad y conectaron la plaza con la Ópera de París al norte y con el Jardín de las Tullerías al sur. Los centros de los lados largos de la plaza están enfatizados por frontones y columnas, al igual que las 4 esquinas. La estatua ecuestre, perfectamente escalada para adaptarse a las proporciones de la plaza, fue destruida durante la Revolución. Su reemplazo, la columna de Austerlitz de 44 metros de altura, erigida en 1810 por Napoleón, es excesiva y desproporcionada. Sin embargo, esta columna se inspiró en la columna de Trajano en Roma, ubicada en el Foro de Trajano. La columna de Trajano contiene relieves de mármol que representan las guerras contra los dacios. La columna de Napoleón representa la guerra contra los austriacos en Austerlitz. El bronce utilizado para la columna se obtuvo de cañones enemigos tomados como botín de guerra. Como puedes ver, los monarcas franceses intentan exaltarse a sí mismos, buscando conexiones entre ellos y los emperadores romanos. Y esto no solo sucede en Francia, sino que sucede con todas las monarquías europeas de la era moderna. La arquitectura del Renacimiento se caracteriza por sus formas puras y por su simetría. Por eso la morfología de estas plazas eran formas puras, como un círculo, un triángulo o un cuadrado. Se trata de diseñar el espacio y los bordes del espacio en lugar de diseñar una masa independiente como un edificio. Y los espacios encerrados de estas plazas renacentistas dentro de la traza medieval de París evocan a la ciudad de Roma en la antigüedad, donde tenías este trazado caótico de calles compactas y luego entrabas al foro romano y el espacio se abría hacia un recinto cerrado con una estatua ecuestre del emperador en el centro. Al noroeste de la isla de la Cité se encuentra el Louvre, hoy uno de los museos más importantes del mundo, pero en el siglo XVII era un palacio de los reyes, construido en varias etapas a lo largo de los siglos. El desarrollo del Palacio del Louvre jugó un papel crucial en el desarrollo posterior de la ciudad. Caterina de Medici, viuda del rey Enrique II, cansada de vivir en los patios estrechos y cerrados del Louvre, encargó al arquitecto Philibert Delorme en 1563 la construcción de un nuevo palacio fuera de las murallas con un amplio jardín al estilo italiano que se extendía hacia el oeste. Este era el Palacio de las Tullerías, inconcluso cuando Caterina murió en 1568, y completado por Enrique IV, quien también unió el nuevo palacio al Louvre. En el siglo XIX, bajo el mandato de Napoleón Bonaparte, se inició la galería norte del lado de la Rue de Rivoli, creando así un inmenso patio. Este lado norte se completó con Napoleón III en 1857, pero en 1871 los comuneros revolucionarios incendiaron el Palacio de las Tullerías, dejándolo en ruinas. El Louvre tuvo la suerte de salir ileso. Los extremos occidentales dañados de sus alas norte y sur fueron restaurados, dando la forma actual de patio abierto. El Jardín de las Tullerías fue la causa de grandes desarrollos posteriores hacia el oeste. En 1616 se creó el Cours la Reine, el Paseo de la Reina, a lo largo de la orilla del Sena. Y en 1667, André Le Nôtre, el jardinero del rey quien diseñó los jardines de Versalles, trazó la avenida de Champs-Élysées con su majestuosa perspectiva hacia la Place de l'Étoile,
la Plaza de la Estrella, y la continuación hacia el puente de Neuilly y más allá, pasando junto al Bois de Boulogne, un gran bosque fuera de la ciudad que siglos después Napoleón III convirtió en un parque público. El objetivo era transformar la naturaleza del diseño del Jardín de las Tullerías de estático a dinámico, con el eje generado dentro del jardín extendido hacia afuera por la avenida. Considerada hoy la avenida más hermosa del mundo. El nombre Champs-Élysées en francés significa Campos Elíseos, que en la mitología griega es un lugar del inframundo reservado para los héroes muertos. En 1660, las murallas del norte de París, que iban desde la Bastilla hasta el actual emplazamiento de la Madeleine, fueron demolidas y en su lugar se hicieron amplias calles arboladas con 2 arcos triunfales que marcaban las antiguas entradas a la ciudad. Estas calles arboladas se conocieron como boulevard, término que originalmente significaba empalizada, una forma de defensa medieval utilizada antes del empleo de muros reales. Pero después de que se hicieran estas calles se mantuvo el término boulevard y hoy la palabra significa simplemente una amplia avenida arbolada. En 1775, el enorme espacio entre el Jardín de las Tullerías y la avenida de Champs-Élysées se transformó en una nueva plaza llamada Plaza Luis XV, con una estatua suya en el centro. A diferencia de las demás plazas renacentistas que vimos, esta plaza se planeó como un espacio abierto, no contenido por la arquitectura como en las plazas anteriores, sino contenido por la naturaleza. La plaza reforzaba el eje entre las Tullerías y Champs-Élysées y creaba un nuevo eje norte-sur entre la posterior iglesia de la Madeleine, construida en forma de templo romano, y el Palacio Borbón al otro lado del río. Para reforzar este eje, Jacques Gabriel, el arquitecto de la plaza, construyó 2 edificios idénticos a cada lado del eje. La estatua de Luis XV fue demolida durante la Revolución y su nieto Luis XVI fue a la guillotina el 21 de enero de 1793 en la esquina de la plaza de su abuelo, rebautizada entonces como Plaza de la Revolución. Después del régimen del terror, un periodo de la Revolución Francesa donde numerosas ejecuciones públicas tuvieron lugar en esta plaza, pasó a llamarse Plaza de la Concordia. El enorme obelisco en el centro fue traído del templo de Luxor en Egipto y erigido en 1836. La base del obelisco está adornada con tallados de oro que cuentan la gran hazaña que fue transportar el obelisco desde Egipto y erigirlo en el centro de la plaza. Las 2 fuentes propuestas en el plan original se añadieron en 1854 a ambos lados del obelisco, alineadas a los ejes de la plaza. El Arco de Triunfo, situado al centro de la Place de l'Étoile, fue propuesto originalmente por Napoleón Bonaparte en 1806, tras su victoria en Austerlitz. En la antigua Roma, los arcos triunfales se construían para que el emperador pasara a través de ellos cuando ganaba una batalla. Una vez más, monarcas europeos como Napoleón se veían a sí mismos como emperadores romanos. César Augusto, el primer emperador romano, se jactaba de haber dejado en mármol la ciudad que recibió en ladrillo, haciendo referencia al hecho de que derribó tantos edificios de ladrillo en Roma y los reconstruyó en mármol. Y en 1842, el sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, escribió: «Quiero ser un nuevo Augusto, porque Augusto hizo de Roma una ciudad de mármol». Y desde 1850 hasta 1870, reconstruyó gran parte de París y le dio a la ciudad su aspecto actual. Cuando visitas París, notarás que la mayoría de los edificios son hermosos, construidos en un estilo clásico romano, y tienen un carácter muy especial. Todos están construidos con una piedra local conocida como piedra caliza de Lutecia. Como puedes ver, la piedra caliza de Lutecia tiene una especie de tono beige que da a la ciudad un carácter especial, y también tiene un tono similar al del travertino que utilizaban los romanos en Italia, así que también tiene cierta conexión con la antigua Roma. Napoleón III, con la ayuda de su prefecto, el barón Haussmann, elaboró un nuevo plan de la ciudad donde abrió decenas de avenidas anchas y largas que conectaban partes importantes de la ciudad.
Este plan de avenidas primarias rectas se inspiró en el sistema de calles en Roma creado 300 años antes por el Papa Sixto V, pero a una escala mucho más grande. Su ambición era hacer de París no solo la ciudad más encantadora que hubiera existido, sino también la más encantadora que pudiera existir. Este plan integraba más sitios importantes como el Hotel de los Inválidos, una residencia para soldados veteranos y discapacitados, cuya capilla es ahora un santuario para algunos de los principales líderes militares de Francia, especialmente la tumba de Napoleón Bonaparte. El Campo de Marte, que fue utilizado como campo de maniobras por el ejército francés hasta que finalmente se convirtió en el sitio de la Torre Eiffel en 1889, cuando se construyó como pieza central de una exposición universal que conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa. Otros edificios de la exposición fueron desmantelados, pero la Torre Eiffel se conservó. El plan de Napoleón III también incorporó el Panteón en la montaña Santa Genoveva, donde están enterrados los personajes más ilustres de la historia de Francia, y el Palacio de Luxemburgo, una residencia real convertida en edificio legislativo después de la Revolución. Se construyeron 2 muros más alrededor de París en los siglos XVIII y XIX, pero ambos fueron finalmente reemplazados por bulevares. Hoy en día, todos los edificios modernos y rascacielos de París se concentran al final del eje de Champs-Élysées en un área llamada La Defensa, alejada del núcleo histórico. Como puedes ver, el diseño urbano puede llevar décadas o incluso siglos para completarse. Esta parte de París comenzó con el palacio y los jardines de Caterina de Medici en el siglo XVI y se desarrolló durante más de 250 años hasta su forma actual, respetando la herencia del pasado y contribuyendo hacia la realización de uno de los logros urbanos más magníficamente organizados en la historia, esta intersección, la Plaza de la Concordia. Espero que hayas aprendido y disfrutado. Por favor, dale like a este video, suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Adiós. Por cierto, a María Antonieta la decapitaron en esa esquina.